Lo ordinario después que se introdujo el pecado es que la gente se enferme y se muera. Eso pasa todos los días, si no hubieran hospitales. El mejor consejo que yo le puedo dar a un pastor en este tiempo es que se busque un trabajo. No, porque el evangelio lo han dañado. Se ha perdido la esencia de lo que es el evangelio de Cristo. Tú ves que sanan con el saco, dando zapatazos y todo con una música y un espectáculo. ¿La palabra de Dios tiene poder o no lo tiene? ¿Acaso hoy en día la iglesia peca más? Aún así, tú seguirías pensando que no hay milagro. ¿Pero por qué? Bueno, porque tú no estás ahí cuando el milagro sucedió. No voy a decir que no critico al que celebra la Navidad, pero no me meto en eso. Hay esperanza para ti todavía. Entonces, no creo en los psicólogos. Porque yo digo que Dios o es real o no lo es. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy tenemos a un invitado especial. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Alberto Galvá, con el aplauso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Me siento muy bien, realmente regocijado. Veo tu entusiasmo, que es contagioso. Y me siento honrado de acompañarles en este día. Gloria a Dios. Pero mire, usted se ve como un siervo que parece que la vida lo ha tratado bien. Usted tiene sus 35, ¿verdad? Gracias por tratarme tan bien. Realmente el Señor me ha bendecido con 47 años. Sí, tenemos ese tiempo ya respirando en esta tierra. Qué bendición. Y nuestro anhelo es servirle al Señor. Gracias por invitarme a tu programa. Pero en la fe, ¿qué tiempo más o menos usted tiene? Bueno, yo me convertí a los 16 años, entonces tenemos más de 20 años militando en la lid del Señor. Toda una vida, no, más de 20 años. Pero por eso usted se ve así de bonito y entero. Yo me veo bonito quizás es porque soy bonito. Pero, oh my God. Claro, la gracia del Señor, pero gracias por esa observación. O sea, que usted ha vivido varias etapas, varias décadas sería, dentro del evangelio. Y la gente llama un evangelio antes y un evangelio de ahora. ¿Es esta diferencia? Bueno, yo te soy honesto. A menudo, cuando estaba también en tu edad, tú te ves muy jovial, que Dios te bendiga, hacíamos esas evaluaciones. Y considerábamos que probablemente el tiempo que se había vivido en los años 70 y 60, oíamos esas historias, que era otro evangelio, que había más consagración. En ese tiempo, te estoy hablando de más de 20 años atrás. Y entonces hoy día tú oyes a la gente y dices que en los tiempos en los que yo estaba, la gente era más consagrada. Y eso tú lo vas a estar oyendo in saecula seculorum, por los siglos de los siglos. Es decir, es que esa es la naturaleza humana. La realidad es que, como dice Eclesiastés capítulo 7, no preguntes por los tiempos antiguos por qué fueron mejores, porque nunca harás esa pregunta de manera sabia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo único que cambia con el pasar del tiempo es que de alguna manera las cosas malas se exacerban, es decir, se vuelven más intensas. Pero quien provoca o quien genera esas cosas buenas y malas es el hombre. No son marcianos los que viven aquí en la tierra, somos seres humanos. Por lo tanto, en esencia, tú vas a ver asesinatos más crueles, más horribles, pero es lo mismo. Tú vas a ver gente que ore más o que manifestaciones milagrosas, pero sigue siendo un hombre el que la hace. O gente que diluye la fe y ya no es nada, pero sigue siendo una persona la que la hace. En otras palabras, con el pasar del tiempo tú vas a ver que la mecánica de las cosas es diferente, pero la esencia sigue siendo la misma. Bueno, quizá en aquel tiempo yo diría que las manifestaciones de Dios se podían ver más evidentes. La gente dice que la ¿Pero persona... a qué tiempo específico tú te refieres? Los tiempos suyos, usted sabe. Pero tú no estabas en esos tiempos, entonces... No, pero en las especulaciones de la gente, okay. Lo que la gente dice... ¿Qué te han dicho la gente? ¿La gente qué dice? No, la gente dice que antes se vivían más los milagros que ahora. ¿Cuál es el milagro? Porque yo te voy a decir algo, mira. Ese es un tema interesantísimo para mí. Y mira que yo soy una persona en ese sentido un poco radical. Yo, por ejemplo, no creo en la psiquiatría. No creo en los psicólogos. ¿Por qué? Porque yo digo que Dios o es real o no lo es.
la palabra de Dios tiene poder o no lo tiene. Entonces, Dios, si un psicólogo tiene las herramientas humanas para darme la solución que la palabra de Dios no me puede dar, bueno, pues yo voy a dejar la Biblia y me voy a dedicar a estudiar el conocimiento humano como tal. No quiero decir que desecho toda la ciencia. Estoy diciendo en cuanto a la guía de la palabra de Dios, la palabra de Dios es completa, tiene todo lo que se necesita para que una persona pueda vivir una vida correcta y apropiada. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los milagros, si tú estudias la palabra de Dios de manera exhaustiva, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Los milagros son una manifestación extraordinaria del poder de Dios. ¿Qué quiero decir extraordinario? Que no es común. Lo ordinario es que no haya milagros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios creó leyes para que el mundo funcione. Por ejemplo, una piedra siempre va a ser una piedra. Eso te da la garantía de que tú puedes levantar un edificio y que esa piedra mañana no se va a convertir en agua y el edificio se va a venir abajo. Y todo el mundo y el universo funciona basado en las leyes que Dios creó. Mientras esas leyes estén funcionando, ¿para qué se necesita un milagro? Ahora bien, cuando se introdujo el pecado en la tierra, mucha de la arquitectura que Dios creó para que el mundo funcionara bien fue trastornada. Y eso trajo como consecuencia, por ejemplo, la enfermedad. Antes del pecado no había enfermedad. Pero ¿qué ocurre? Que al intervenir la enfermedad como consecuencia del pecado, cuando es la voluntad de Dios, Dios puede alterar las leyes de esa manifestación anómala que es la enfermedad y producir algo extraordinario. Lo ordinario después que se introdujo el pecado es que la gente se enferme y se muera. Eso pasa todos los días si no hubieran hospitales. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí. Ahora bien, Dios puede, en su misericordia, según su soberanía, intervenir y anular esa anomalía y generar, por ejemplo, una sanidad para el cáncer. Ahora, yo te digo a ti, de los sanadores que hay, de esas manifestaciones milagrosas, que sé yo cuánto, ¿cuánta gente tú ves que se meten a un hospital para sanar a todo el mundo? Tú no lo ves eso, ¿verdad que no? Sin embargo, la Biblia dice que los apóstoles y Jesús sanaban a todos. La palabra de Dios dice que cuando venían las multitudes con sus enfermedades, no se quedaba uno solo sin ser sanado. Eso era una manifestación especial en un tiempo especial por una razón especial. Cuando esa razón cesó, entonces ya no era necesario esa efusión, esa cantidad enorme de milagros. ¿Sigue Dios haciendo milagros hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que Dios sigue activo haciendo milagros. ¿Cuántos millones de personas hay en la tierra? 7,000 millones de personas. Si Dios hiciera 7,000 milagros al día, entre 7,000 millones de personas, aún así, tú seguirías pensando que no hay milagro. ¿Pero por qué? Bueno, porque tú no estás ahí cuando el milagro sucedió. No sé si tú me entiendes. Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose. Los milagros son reales, pero no son tan comunes como la gente dice. Aparte de que los milagreros que normalmente vemos, lo que hacen es un show. Un show. Tú ves que sanan con el saco, dando zapatazos y todo con una música y un espectáculo. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no veo... O sea, ¿qué nos guía a nosotros? ¿Nos guía la emoción? ¿Nos guía la cultura? ¿O nos guía la palabra de Dios? Porque yo no me imagino a Jesús subido en una tarima, saltando y brincando como esta gente y haciendo toda esta parafernalia para sanar y dando golpes y tumbando. Yo no lo veo eso. Ese show no es necesidad. Pero además, a la gente hay que tumbarla, hay que empujarla. Una serie de cosas que son grotescas, que no se compadecen con lo que nosotros vemos en la Escritura. Jesús decía la palabra, no lo tenía que decir 3 veces. Cuando Jesús echaba un milagro, no tenía que echarlo 20 veces para que saliera. Y al final había que darle un batazo para que se caiga, por Dios. ¿Tú me entiendes? O sea, son cosas que no se compadecen con la Escritura. Porque la Escritura, en general, desafortunadamente hay que decirlo, no es nuestra guía. Aleluya. Que el Señor sea alabado. Me senté con un tío mío y él me dijo, no, porque el evangelio lo han dañado. Le presté atención y dije, ¿cómo así? Y él dijo que las personas han modernizado las cosas de Dios. ¿Sería eso cierto? ¿En qué sentido? Aclárame esa pregunta. O sea, desmenúzamela porque... No, porque es muy general la pregunta. Por ejemplo, él me dice, tú vas a dedicar a la iglesia del maletín. ¿Qué es eso? Yo no Dice que la iglesia del dinero, dice él. Ah, ok. Sí. Es muy bueno eso.
Muy bueno. Bueno, mira, por ejemplo, nosotros hace tiempo venimos trabajando para la obra del Señor. La Biblia dice que todo obrero es digno de su salario. Eso es verdad. No cabe la menor duda. Yo tuve el privilegio de levantar iglesias, pastorearlas y por lo tanto tengo experiencia a nivel pastoral. Ahora, si bien yo entiendo que sí, que todo obrero es digno de su salario, nosotros estamos viviendo en un tiempo tan delicado que el mejor consejo que yo le puedo dar a un pastor en este tiempo es que se busque un trabajo, que aprenda una profesión liberal, como por ejemplo ser abogado, médico o un curso técnico de eso que tú puedes hacer rápido y ganar dinero, reparación de celulares, fabricación de inversores, etc. Pero estoy hablando de profesiones que te permiten ser el dueño de tu tiempo. Tú no tienes un jefe, sino que tú eres tu propio jefe y por lo tanto tú puedes realizar una actividad productiva que te permita tener los recursos que necesitas tú y tu familia para sostenerla dignamente y al mismo tiempo dedicar un tiempo de calidad para la evangelización. ¿Por qué yo hago esta recomendación? Bueno, porque hoy en día vivimos una atomización de lo que tiene que ver con la proliferación de iglesias. La gente dice, bueno, pero para que sean bares mejor que sean iglesias. Bueno, pero para que sean iglesias donde hay un escándalo en cada esquina, no voy a decir que es mejor que sean bares, pero que por lo menos sean las que sean correctas y que representen bien a Jesucristo. Entonces, en general, la experiencia que veo con los pastores que no trabajan es que se anquilosan, es decir, se emboban en buen dominicano, porque están tan encuevados y muchas veces no usan bien el tiempo. Entonces, una persona que no está activa, que no está teniendo interacción con el mundo de allá afuera, que no ve la realidad de la vida, no puede aconsejar bien, porque no entiende el mundo, está desfasado. Pero una persona que está en el día a día, negociando, comprando, vendiendo, yendo y viniendo, a alguien le trae un problema de la vida diaria y puede entender ese problema, interpretarlo y dar el consejo correcto en base a la palabra de Dios. Pero además, mira todos los beneficios de trabajar. Es la palabra que dice que con el sudor de tu frente tú te mantendrás. El mismo que dijo que todo obrero es digno de su salario, que fue el Señor Jesucristo y que es reproducido por el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo decía que él, para que nadie le quitara esta su gloria, él con sus propias manos trabajaba para ganar el sustento, pero además decía, no solamente yo voy a darme a mí mismo, sino que pongo lo mío, pero me gastaré a mí mismo incluso por amor a la causa de Cristo, para que nadie me quite esta mi gloria. Entonces, qué lindo es cuando un pastor, él mismo genera sus recursos, él no tiene que estar pendiente de lo que tú ganas, no tiene que estar haciendo una lista de quién diezma y quién no diezma. Eso no le interesa a él porque su sustento él lo consigue a través de una tarea digna. Pero además, cuando un pastor quiere establecer la palabra de Dios, quiere sancionar a los que están en pecado, a los que no están haciendo las cosas correctamente, los que dan más dinero se convierten en personas que chantajean al pastor. ¿Por qué? Bueno, pues si el pastor me quiere poner esta ley, entonces yo lo que voy a hacer es que dejan de diezmar. Y entonces desde que el pastor comienza a ver esa merma en su casa, probablemente se sienta tentado a rebajar las demandas que le hace a la gente que quiere meter en cintura. Pero cuando un pastor no depende de eso, no quiero decir que sea necesariamente que tiene que ser así, pero la tentación es menor. Cuando un pastor no depende de eso, no hay ningún problema. Todo el que no quiera diezmar, que no diezma, porque yo lo que estoy haciendo es sosteniendo la palabra de Dios. Entonces sí, estamos viviendo un tiempo peligroso en el que desafortunadamente la palabra de Dios ya lo había anunciado cuando dice que vendrá tiempo en que vendrán algunos que serán mercaderes de la fe, que harán de vosotros mercadería. Miren, no quiero ofender a nadie que esté escuchando este programa, porque incluso iglesias que yo admiro y sus pastores que yo los admiro, que son iglesias de sana doctrina, pero todavía siento que hay una falla sistémica con el tema de cualquier cosa es una buena excusa para cobrar un dinero. Ese dinero se disfraza de una frase llamada una ofrenda especial, ¿verdad? Una ofrenda especial de tanto, Señor, pero desde que la ofrenda tiene un monto, ya no es una ofrenda, porque por definición la ofrenda es voluntaria. Y voluntario quiere decir que tú no me vas a poner a mí una cantidad, sino que tú dejas a mi corazón que exprese su mezquindad,
o su liberalidad, o su bondad, etc. Entonces veo que, con tristeza, por ejemplo, se organiza una actividad en la iglesia, bellísima. Se invita a un predicador especial, bueno, es que esa persona viene de fuera o del interior. Esa persona, oigan las justificaciones, gastó un perfume, pagó un pasaje, se trasladó de lugar para llevarnos la palabra de Dios. Y entonces además va a haber un brindis. Entonces todo eso son gastos. Ajá, ok. Entonces, para eso, oigan esto, presten mucha atención. ¿Cristo es el dueño de la iglesia, sí o no? Amén. Él es el dueño. Así. Él se para en la puerta para fiscalizar lo que pasa en su iglesia, que es de él, de su propiedad. Pero hay una persona que se para en la puerta a pedirle un ticket, una boleta. Boleta. Claro, porque la actividad prácticamente se vendió. Hay que pagar un precio para poder entrar a la conferencia. Es para la gloria de Dios y es para suplir los gastos. Esa es la justificación. Pero señores, le están diciendo a la persona que no puede entrar a la casa de Dios si no tiene la boleta para el concierto, para la conferencia, para lo que sea. Me dicen, no, que no se hizo en la casa de Dios, pero es que la iglesia, los hombres y mujeres reunidos en cualquier lugar, son la iglesia. Y en cualquier lugar en donde se reúnen cristianos para hacer lo que sea en el nombre de Dios, ahí está la iglesia del Señor. No se debe cobrar. Eso es un pecado grave. Eso está mal. Ninguna cosa que tenga que ver con la obra de Dios debe intervenir un pago. No, eso está mal. Y lo pueden justificar de la manera que quieran. Pero la realidad es que eso no tiene fundamento en la palabra de Dios. Pues yo me imagino cómo se siente Jesús cuando, para entrar a su casa o a la iglesia reunida en cualquier situación, el Señor ve, mira, este tuvo que pagar para entrar. Y entonces el que no tiene la boleta, que no sabía que había esa actividad ese día, no, mira, ven otro día, porque hoy en la casa del Señor, ¿tú me entiendes? Tú me comprendes. No, así no. Eso no está bien. Y me lo pueden justificar de la manera que sea, pero no tiene justificación. Desafortunadamente es así. Esa es la realidad de hoy día. Y antes, ¿acaso hoy en día la iglesia peca más? Porque no sé anteriormente, porque no viví esos tiempos. Pero vemos acá muchos casos de corrupción, de que la maldad ha entrado muchísimo a la iglesia. No, yo no creo eso, porque el pecado es consustancial al ser humano. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado nos es común a todos los seres humanos. No hay iglesia perfecta, no hay ninguna iglesia en donde no hayan manifestaciones pecaminosas. Hay iglesias, sí, que algunas solamente tienen el nombre de iglesia, pero en realidad lo que hay es un régimen dictatorial, es un club social, se ha perdido la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo. Hay otras iglesias que tienen graves defectos, pero siguen siendo iglesias. Los hermanos están orando, batallando, tratando de solucionar muchos problemas. Y hay iglesias que en general se manejan muy bien. No es que están ausentes de fallas, de pecados de cualquier índole que tú te puedas imaginar, pero tratar de pensar que en el tiempo antiguo la iglesia fue mejor, que no hubo pecado, eso es una utopía. La realidad es que te das cuenta que empezando la iglesia había un Ananías y Zafira, que dice la escritura que vendieron una propiedad y entonces ellos querían brillar. Pero ellos no estaban del todo convencidos de ese movimiento tan entusiasta que era el cristianismo y dijeron, vamos a asegurar una parte de este dinero porque no somos locos, ¿verdad? Entonces le dijeron a los apóstoles que vendieron la propiedad en un precio que era falso y el resultado fue que terminaron muertos los dos. Fue un juicio sumario que el Señor le hizo a ambos como una manera de mandarle un mensaje a los demás hermanos. Pero incluso tú ves a hombres como el mismo apóstol Pedro, que fue el que reprendió a Ananías y Zafira, después simulando para no generar un conflicto con Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, que cuando el apóstol Pablo y cuando Silas estaban enseñando en la iglesia de Antioquía, entonces cuando venían representantes de Jacobo o de Santiago a la iglesia de Antioquía, Pedro se retraía para que no los vieran compartiendo como si fuera un gentil cualquiera. Y el apóstol Pablo dice en la escritura que los reprendió públicamente y que incluso el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Y hay muchos casos así. Si te lees el Apocalipsis, los primeros 2 o 3 capítulos del Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Señor dice que había una de las iglesias donde tenían la doctrina de los nicolaitas, que tenían a Jezabel que enseñaba a los hijos de Dios a fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado siempre ha estado ahí, no tenemos que idealizarlo. Lo que tenemos que hacer es vigilarnos, vigilar nuestra conducta y vigilar nuestro corazón. Bueno, al menos yo creo que la iglesia de hoy en día ha tenido en parte como un atraso. Porque, disculpando que me introduzca ahí, antes las parejas se casaban rápido. Hoy en día como que duran mucho. Eso. ¿Tú consideras que? No, porque... ¿Tú consideras que es un avance el que las parejas se casen más rápido? Puede ser. ¿Pero un avance en qué sentido? Oh, porque ya forman su familia. A veces hasta se aseguran que Cristo viene pronto. Bueno, por mi experiencia personal, aunque eso hubo un tiempo en que fue una práctica muy común entre los judíos que solían casarse muy jóvenes, pero hubo un tiempo en el que también, mucho más atrás, que no era así, porque por ejemplo, aunque no tenemos una claridad absoluta de cómo la Biblia a veces usa los números, pero que la Biblia dice que, por ejemplo, Isaac se casó de 40 años. Que cuando Isaac conoció a Rebeca, su mujer, tenía 40 años de edad. Hay esperanza para ti. Entonces, yo me casé muy joven. Y francamente, si pudiera echar para atrás en el tiempo, muy probablemente no me hubiera casado tan joven. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo me casé como a los 22 años. ¿Cuánto? Así como a los 22 años de edad. Oiga. Es decir, tú tienes muchachos casándose con una cantidad enorme de inexperiencia, pero además con una cantidad de temas no resueltos. Yo no tenía una carrera universitaria, yo no tenía un trabajo estable. Creo que los padres juegan un papel importante en ese sentido. No debe dejarse el matrimoniarse para muy lejos, porque también eso trae problemas con la concepción y con una serie de situaciones. Pero pienso que debe buscarse una edad adecuada, pero lo verdaderamente importante al final del día es buscar la dirección de Dios. Es entender cómo nosotros queremos invertir nuestra vida para dar el mejor servicio al Señor y confiarle al Señor, y te lo dice alguien que no hizo eso, es decir, estoy sangrando por la herida. Pienso que nosotros, si le hiciéramos caso a la palabra de Dios, Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, y yo entiendo que el matrimonio debe estar incluido ahí, sí, serán añadidas. El Señor tiene cuidado de nosotros. No me voy al extremo que sucede, que se habla mucho de que como que Dios te la tiene que revelar y todo eso. Hay gente que cree en eso. No es que yo no digo que no puede pasar, pero no veo en la Biblia un mandamiento de que yo tengo que tener un sueño, una visión, una revelación o una voz que me diga en el oído con quién me tengo que casar. Lo que la palabra de Dios me dice es que yo tengo que asegurarme de que la persona sea cristiana. Cásate con quien quiera con tal que sea en el Señor. Ahora, si esa persona es gorda, flaca, bonita, fea, blanca, negra, etcétera, etcétera, esa decisión la tomas tú. Tienes que buscar armonía en tu corazón y la gracia de Dios para que tome la mejor decisión posible. Una decisión importante. Amén. Avances. ¿Cómo le gusta, usted que ha vivido varias etapas del evangelio, cómo le hubiera gustado quedarse en aquel tiempo donde quizás usted cuando muchacho se sentía bien, todo bien, pasaba su tiempo de calidad? Hoy en día donde han existido muchos avances, la tecnología nos ha abrazado muchísimas cosas. Agridulce, porque para serte honesto, yo vengo de un contexto de mucha carencia, mucha pobreza. Entonces, obviamente que si pongo en balance el tipo de vida que el Señor me ha concedido vivir ahora con las situaciones que viví años atrás, obviamente me siento mejor, sin lugar a dudas. En otras cosas no tan bueno, porque sin lugar a dudas también había más inocencia.
siempre hubo maldad, no estoy idealizando las cosas, pero había más solidaridad entre la gente, los vecinos se ayudaban más. Por ejemplo, cuando llega la época de diciembre, y yo soy uno que no cree en la Navidad, hay muchas cosas en las que yo no creo, pero no voy a decir que no critico al que celebra la Navidad, pero no me meto en eso. Pero lo que te quiero decir es que yo lo que recuerdo de la niñez, de la Navidad o de la Semana Santa y todo eso, era cómo la gente preparaba la cena y ese espíritu de compañerismo, cómo la gente, no había nadie en el barrio que se quedara sin cenar, porque todo el mundo iba a recibir de alguna manera la solidaridad de los vecinos, pero eso hoy en día eso es un animal raro, eso ya prácticamente está desértico. En cuanto a los avances científicos, es un signo del final de los tiempos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Daniel, y la ciencia se aumentará. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día, y a eso sí debemos prestarle mucha atención, es la manera como el enemigo de la justicia está tomando la delantera en lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo en la parte electrónica, tecnológica. Por ejemplo, en este mismo momento, todo lo que nosotros estamos diciendo aquí y todo lo que tú haces en tu cámara más secreta, todo está siendo o grabado en video o en audio. Esa es la manera como nosotros nos damos cuenta que tú te metes al celular. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de equipos de filmación y tú te metes a Google, lo primero que te aparece es una búsqueda que tiene que ver con lo que tú estabas hablando. Entonces te están escuchando. Entonces, eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la foto de nuestros hijos. Hay gente que yo veo que tienen yo no sé ni qué decir, una fijación. Se están comiendo un plátano con huevo, le tiran una foto y lo suben arriba. A los niños le suben videos y fotos. Eso no está bien, porque esas fotos se quedan ahí para siempre y se le pueden dar muy malos usos. Y nosotros somos mayordomos del Señor. Y por lo tanto, los recursos que están, como decía Obama, el presidente Obama llegó a decir una vez que si bien Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos tenga el garrote más grande del mundo en términos de la fuerza militar, no significa que debe de usarlo siempre. Entonces, el hecho de que nosotros Dios nos haya dado holgura económica, que nos haya dado acceso a muchos recursos, no significa que tenemos libertad de usarlo como nos venga en gana. Nosotros vamos a dar cuenta por todas las cosas que Dios nos ha puesto a la mano y el uso que nosotros le hemos dado. Dios no tiene tiempos. El mismo Dios del tiempo de Él, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana es el mismo. No busques ni indagues cuáles tiempos fueron mejores. Siempre cree en su palabra y en las cosas que Él dice, porque sus promesas se cumplirán. Si bien es cierto que su venida está cerca y tienes que estar firme y confiado. No nos importa el tiempo pasado. Nos interesa que hay un Cristo que viene pronto a buscar tu iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Alberto, muchísimas gracias. El placer es y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.